Que mi tostador no está tostando. O cómo yo explicaría que este tostador no está tostando la tostada. Hay distintas maneras de preguntarlo, pero cuando ustedes hagan cada una de esas maneras, se van a dar cuenta que van a tener que contestar con un proceso, no con una clasificación ni una categorización. No pueden decir blanco o negro. Si yo pregunto, ¿por qué mi tostador no tuesta? Porque blanco, no, porque es viejo, no es suficiente. Hay que contestar un proceso, ¿por qué no está tostando? ¿Por qué no llega corriente? ¿Por qué no se activa? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahí generamos la hipótesis. Ahí generamos la hipótesis. Les voy a pedir un segundito. Un segundito. Hola. Sí. Entonces habíamos quedado acá en que una vez que nosotros nos hacíamos la pregunta, formulábamos la hipótesis, es decir, es la mejor respuesta de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Y podemos decir, quizá el enchufe no sirve, ¿no? Es una manera, es una idea que se nos ocurre. Tenemos que probar si esto realmente es así o no. Y como dijimos, el paso que sigue a esto es justamente la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos a investigar. Si conecto el tostador en otro enchufe, ¿tostará el pan? Y si conecto en otro enchufe y vuelvo a intentar, son de alguna manera cómo yo voy a investigar a ver si mi hipótesis es verdadera o falsa. Cambio de enchufe es una manera, digamos, modificar la ficha, examinar el cable desde el enchufe hasta el tostador y así sucesivamente. Yo estoy investigando, ¿no? Esto uno lo hace en la vida cotidiana. También cuando lo referimos a lo que tiene la investigación nuestra se va a centrar obviamente en la lectura, en la literatura, ¿no es cierto? Pero ahora los quiero introducir para que vean cómo uno todo el tiempo está generando preguntas con hipótesis para ver, para probar algo que se está preguntando. Y en general, cuando yo llego a una probabilidad de contestar mi hipótesis, la termino contrastando, ¿no es cierto? Una es, el pan está tostado, es decir, yo confirmo que el enchufe estaba mal, porque lo que primero me planteé, ¿no es cierto?, es quizá el enchufe no sirve, ¿de acuerdo? Cuando contrasto la hipótesis, ¿qué hago? Cambié el enchufe y el pan se tostó. Entonces yo digo, tomo mi hipótesis, la tomo como verdadera, acepto la hipótesis que yo me planteé y después digo, ¿pero qué está mal en el enchufe? Y surge una nueva situación, una nueva observación, un nuevo problema. Ahora también puede ser que en el contraste de mi hipótesis, el pan sigue sin tostarse. Entonces no pude confirmar mi hipótesis y puedo generar otra hipótesis. ¿El tostador tendrá un alambre roto? ¿Se dan cuenta cómo se va construyendo el conocimiento? El conocimiento sobre esto, digamos, sobre un ejemplo que puede ser cotidiano, ¿no es cierto? Rechacé mi hipótesis, me sigo preguntando, a ver, entonces, ¿por qué ocurre esto? Y vuelvo a generar una nueva hipótesis.
Lo mismo ocurre cuando yo estoy frente a un caso clínico y digo, ¿por qué el paciente deja de orinar? El paciente deja de orinar porque cayó el flujo plasmático renal. Puede ser mi hipótesis. Y voy a investigar. Si el flujo plasmático renal está conservado, yo me tengo que plantear de rechazar la hipótesis y generar una nueva hipótesis, porque todavía me sigo sin contestar la pregunta original. ¿Está? Este sería un poco el caso, ¿no? Que ustedes ven, es un caso muy acotado, porque la idea es transmitir un poco algunos puntos, ¿no? Dice un individuo de 29 años, ustedes lo están viendo, que caminaba por un sendero, tiene un accidente o sufre una caída y producto de esa caída se le genera un corte en la pierna derecha. El corte dejaba ver el tejido celular subcutáneo y tenía una longitud aproximada de 5 centímetros. Esa herida sangró durante unos minutos, luego cesa espontáneamente el sangrado, el joven se coloca una venda y regresa. Durante unos días se hacía unas curas con agua y empieza a notar, al cabo de algunos días, dolor y enrojecimiento en la zona que circundaba la herida. De la herida, como dice el caso, drenaba un material amarillento, pus, un material purulento. Cuando el individuo o el paciente consulta, además de encontrar lo que se describe, encuentran que tiene fiebre y además taquicardia. ¿Está? Entonces, en resumidas cuentas, es un individuo que ustedes, como ven ahí, no hay ningún dato de enfermedad previa, tiene 29 años, tiene un problema, o sea, si ustedes ven el caso así, identifican, hacen una observación, aquí ocurrió algo, este muchacho iba bien, ocurrió algo, y a partir de eso se suscitaron una serie de eventos que terminan de esta manera. Entonces, ustedes ven cómo hay todo un suceso que es cronológico, es decir, el paciente no tuvo fiebre antes que le sangre la herida. Hay cosas que la fisiopatología es un encadenamiento de procesos que no se pueden dar, no se pueden invertir, porque el resultado es totalmente distinto o no existe directamente. Siempre va en una misma dirección. Por eso cuando uno habla del término de cascada, cascada es lo mismo que tienen ustedes como concepto de una cascada de agua. Cuando el agua cae no vuelve a subir, ¿no es cierto? Una cascada natural. El agua cae, tiene una sola dirección. La cascada en fisiopatología lo que quiere demostrar es que es una serie de procesos que si uno no los detiene en algún lado van a terminar produciendo daño o secuelas, ¿no es cierto? Por eso se llama cascada, no es que de donde llega desde el último vuelve a subir nuevamente, ¿tá? Eso es el concepto de cascada, me estoy adelantando un poco. Entonces, para esquematizar, ahora les voy a mostrar lo que ustedes han leído, que es justamente el esquema básico, por llamarlo de alguna manera. Nosotros hacemos la observación, el problema, ¿no es cierto? Leímos el caso. Cuando uno lee el caso se puede encontrar con terminología con la cual no está habituada, entonces tenemos que ir a investigar qué quiere decir eso, ¿no es cierto? ¿Qué significado tiene? Probablemente, digo probablemente porque a esta altura de la carrera han trabajado mucho con casos clínicos y se nombran sintomatología, ¿no es cierto?
pero si alguno de ustedes lee algún término, por ejemplo, disnea, y no sabe qué es y no sabe dónde buscarlo, nos puede hacer la consulta y nosotros le podemos tranquilamente, los podemos acompañar en decirles qué significa ese signo o síntoma. Entonces, como ustedes ya leyeron en la metodología, el esquema básico del razonamiento, el razonamiento le empezamos a poner para que todos hablemos el mismo idioma, solamente le hemos puesto algunas denominaciones para que nos ubiquemos rápido cuando hacemos una pregunta. Pero básicamente, sepan que cuando yo les nombré en un momento, les dije, este individuo iba tranquilo, ¿no es cierto?, por la cordillera, cuando identificamos, que observamos que pasó algo y después termina de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, a todo este recorrido le pusimos unas denominaciones. A la situación en que se encuentra el paciente la denominamos A, cómo se presenta el paciente. Y acá es donde yo les digo, este es un ejemplo, nosotros elegimos esta manera de presentarlo, pueden haber 2 o 3 más, no importa eso, porque después en el trabajo, mientras uno le haya sido útil para hacer la investigación y poder explicar todo el caso, es suficiente y se pueda fundamentar cada una de las elecciones, ¿de acuerdo? De las elecciones. Entonces nosotros elegimos en la situación del paciente A o la situación inicial, pero la vamos a llamar A, así después todos nos entendemos qué queremos decir, individuo sano. Yo pongo el signo de interrogación, ¿por qué? Por esto que les digo, pueden elegir otra situación del paciente, mientras la fundamenten, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo les digo de esta situación que el paciente se encuentra en A, termina después de una observación que hicimos, ahora vamos a ver, termina la situación, ¿no? Cambia su situación de salud o cambia su situación de enfermedad en el caso de que empeore, etcétera, etcétera. Y ya encontramos otras cosas. Es decir, acá ocurrió algo, que este muchacho empieza a tener todo esto que ustedes ven acá. Todo esto que ven acá no lo tenía, ¿no es cierto? Acá no lo tenía. Entonces uno dice, acá ocurrió algo. En principio, como observación, yo diría, en principio, ¿por qué? Yo me preguntaría, ¿por qué este paciente, si estaba de esta manera, termina con toda esta sintomatología o con todo este cuadro clínico? Es la primera pregunta que me hago, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, recordemos que habíamos hecho una observación que está claramente detallada en el caso, ¿no es cierto? Y es esto, ¿no? Es decir, en un momento el paciente sufre un traumatismo que le produce una herida cortante. A partir de acá, ¿no es cierto? A partir de acá tenemos, vamos a dividirlo en 2 partes esto. Acá tenemos, desde acá hasta acá, en realidad no tenemos muchos datos, ¿no es cierto? Por lo menos en el caso clínico no hay nada descrito. Pero desde acá hasta acá ocurren una serie
de situaciones que están listadas acá. Estas situaciones que están listadas acá, en general, uno las pone un poco en orden de presentación. ¿Qué quiere decir? Que el sangrado de la herida no está después de la fiebre, como les habíamos dicho. Acá hay una serie de sucesos que pueden dibujarse, por así decir, en una línea de tiempo, ¿no? Uno, otro, se van sumando en una línea de tiempo. Y después podemos relacionarlo, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que pasó primero? Primero estuvo el traumatismo, después hay una descripción, el sangrado. Después del sangrado se describe que el paciente empieza con dolor, empieza con rubor, la secreción la herida se encuentra con una secreción purulenta, se indica que hay fiebre, se indica que hay taquicardia. Entonces, ustedes empiezan a ver acá que acá hay una lógica de cronología. Los hechos no son a la inversa, ni tampoco se van alternando unos con otros. Esto que nosotros vemos acá, así graficado de manera muy elemental, esto es lo que ustedes leyeron y se denomina línea de tiempo. La línea de tiempo, es decir, cómo van produciéndose los sucesos en el paciente. Entonces ahora vienen las preguntas, ¿no es cierto? Porque yo identifico que pasaron estas cosas y ahora vienen las preguntas de ¿qué preguntas vendrán? Y bueno, la famosa pregunta básica o la pregunta fisiopatológica o la pregunta de investigación, digamos, depende en el ámbito que uno está, la va denominando de distinta manera. A nosotros nos gusta decirle la pregunta de fisiopatología porque utilizamos este método para de alguna manera avanzar en el conocimiento. Bueno, ahora vamos a ir borrando porque si no esto pasa de una diapo a la otra. Bien. Bueno, entonces, ahora es el momento de las preguntas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que detectábamos un problema y a ese problema iba conexa una pregunta, ¿no? El porqué del problema. Y nos encontramos, en nuestro caso clínico, con una serie hay un problema o una noxa, digamos, noxa se llama daño, ¿no? Noxa quiere decir daño de alguna manera. Encontramos que hubo un evento, un daño, una noxa, ¿no? Y a partir de eso se suceden una serie de pequeños problemitas que van haciendo que se presenten nuevos hallazgos clínicos, ¿no es cierto? Entonces, nos podemos preguntar nosotros, ¿por qué la herida del paciente sangra? ¿Por qué la herida del paciente desarrolla dolor? ¿Cómo se explicaría la presencia de taquicardia en el paciente? Todas estas son preguntas que podemos nosotros tener la respuesta o no. Y a veces podemos tener la respuesta, pero es como el ejemplo del enchufe, ¿no es cierto? El enchufe no anda, la acepto porque el enchufe no andaba y la tengo que fundamentar, ¿de acuerdo? Porque la herida del paciente sangra. Una vez que me hice las preguntas, nosotros, una vez más, acá elegimos estas tres preguntas.
muchas veces nos han preguntado cuántas preguntas son necesarias o cuántas preguntas mínimas tengo que hacer. No hay ni preguntas mínimas ni preguntas máximas. Las preguntas son las preguntas necesarias y suficientes que yo necesito para poder explicar el caso. En términos generales, en promedio, hemos hecho el análisis de cuántas preguntas uno necesita como para explicar adecuadamente todo un problema desde la fisiopatología, y el promedio son alrededor de 20 preguntas que se necesitan. Después uno dice, pero ¿cómo? Después en los plenarios 20 preguntas, no. De las 20 preguntas después uno selecciona como grupo las preguntas más relevantes, esas preguntas que son anclajes muy importantes. En el medio están las otras, pero entre esta y esta se puede resumir, digamos, una serie de pasos intermedios. ¿De acuerdo? Nosotros elegimos acá 3 preguntas solamente para mostrarles cómo vamos avanzando en la construcción del conocimiento. Una vez que nos hicimos las preguntas, empezamos con las hipótesis. La estructura de hipótesis, habíamos dicho que el colectivo no viene, y seguro que ahí paro. No tiene una estructura falseable prácticamente, ¿no es cierto? Bueno, acá, como ustedes han leído en los documentos, encontramos que ya le estamos dando de alguna manera una posibilidad de que no sea adecuada la respuesta o esta mejor respuesta que nosotros proponemos. Entonces dijimos, ¿por qué la herida del paciente sangra? La herida del paciente sangra debido a la acción fibrinolítica del plasma. Alguno puede decir, eso no tiene ningún sustento. Eso no es así, eso está mal. Puede ser que esté mal. Puede ser que lo que estén leyendo es una hipótesis que no es verdadera. Pero es lo que yo estoy arriesgando. Después, cuando investigo, les diré si es verdadera o no. ¿Se entiende? Las hipótesis, cuando uno las va construyendo, no hay hipótesis para mostrarle a los profes a ver cuál le gusta más o cuál le gusta menos. Las hipótesis pueden, mientras mantengan una estructura lógica, sean fácilmente contestables, las hipótesis tienen que servirle a ustedes. Y si yo sobre un tema, ¿no es cierto?, sobre el planteamiento que, por ejemplo, voy a pasar a la segunda que quizá me da más lugar a decir esto. Yo digo, ¿por qué la herida del paciente desarrolla dolor? La herida desarrolla dolor como consecuencia de un proceso inflamatorio local perilesional. Estoy delimitando esa topografía, ¿no es cierto? Ahora, si yo me planteo la herida desarrolla dolor como consecuencia de la activación de la interleuquina 6 y el TNF-alfa, han salteado enormemente toda una serie de procesos tisulares y celulares para meterse en procesos moleculares. Eso es que ese es último, ese queda muy por allá, porque yo puedo ir a explicar la activación de todo el sistema de interleuquinas en un proceso inflamatorio y desconocer absolutamente cómo se comporta el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, los monocitos y los linfocitos, o los macrófagos y los linfocitos, en un proceso inflamatorio agudo. ¿Se dan cuenta? Puedo ser un experto explicando interleuquinas y no sé lo básico, que es el proceso inflamatorio que compromete al tejido y una serie de reacciones celulares, mediadas por, sí, estoy de acuerdo, pero primero está
conocer lo más grande a lo más pequeño. Está. Y la pregunta 3, habíamos dicho, ¿cómo se explicaría la presencia de taquicardia en el paciente? Es decir, ¿cómo se explica? Ya la pregunta los condiciona a explicar algo. También el otro enunciado, el por qué, también los condiciona a explicar algo. Esto es lo que queremos remarcar en base a lo que es la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta que desafía a explicar un conocimiento o un proceso. La hipótesis que nos planteamos es la presencia de taquicardia debido al mecanismo de retroalimentación negativa cardioprotector. ¿Alguien puede decir eso? Es una barbaridad lo que están poniendo. Bueno, puede ser. Tendremos que investigar y ver si es falsa o verdadera la hipótesis. ¿Se entiende? Digamos, no hay hipótesis lindas ni hipótesis que les guste más al doctor Ojeda o al doctor Quiroga, sino que la hipótesis tiene que ser una creación de ustedes como grupo, y si la hipótesis es falsa, es falsa. Es decir, enchufé y no tostó, no era el enchufe, la tengo que rechazar y tengo que seguir investigando. Pero voy a poner que la hipótesis la rechazo y después voy a fundamentar por qué la rechacé y voy a aceptar una alternativa como respuesta de esa hipótesis. ¿De acuerdo? Y en general, en el contraste, uno puede encontrar esto que dijimos, ¿no? Que la hipótesis 1 es falsa, que la 2 es verdadera y que la 3 es falsa también, ¿no es cierto? La 1 y la 3 requieren demostrar por qué nosotros vamos a rechazar esas hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Por qué esas hipótesis son falsas? Esa es la manera en la cual generamos conocimiento, es decir, aprendimos que no era como nosotros pensábamos o como nosotros teníamos entendido hasta ese momento. Hemos aprendido esto. ¿Cómo lo aprendimos? ¿Lo leímos del libro de manera literal como está en el libro? No, lo aprendimos aplicado a un caso, aplicado a un problema, aplicado a un proceso de daño o a una noxa que produjo una serie de eventos que pueden ser distintos capítulos de un libro, pero están concatenados de manera de que van reaccionando para contener o sanar una situación. Y cuando digo contener o sanar, digo, el organismo, una vez más, siempre tiende a la homeostasis. Por eso es que si el individuo tiene la herida y le sangró, ¿por qué deja de sangrar espontáneamente? Porque el organismo siempre tiende a la homeostasis. ¿De acuerdo? Ese es un principio. Si no, cada vez que uno tendría una herida, es el principio de su final. Nos desangramos y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, se desangró. ¿Por qué? Porque no hay mecanismo en el organismo que pare un sangrado. Y no es así. ¿Por qué lo hace el organismo? Porque tiende a la homeostasis. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos son los conceptos que los van a ayudar para decir, bueno, hasta acá toleró el organismo. Después todos estos mecanismos adaptativos empiezan a producir daño por el hecho de que se prolongan mucho en el tiempo y la noxa sigue presente. Bueno, esta es, digamos, esta es la manera que elegimos como para que ustedes puedan ver la aplicabilidad de lo que han leído. A veces necesita un poco más de práctica esto desde ya, y lo que vamos a hacer, vamos a subir esta clase a Petco, la van a tener para que la puedan chequear nuevamente, y en los próximos encuentros que tengamos, que ya lo vamos a organizar para más adelante, las modalidades, porque probablemente
este sistema seguro hasta mitad de año se vaya, ya quede instaurado, ¿no? La probabilidad de presentismo o de estar en clases o charlas presenciales me parece que no va a ser posible, pero bueno, vamos a seguir por acá y en tiempo y forma les vamos a ir informando cómo vamos a estructurarlo, cómo lo vamos a organizar para que sea lo más didáctico posible y lo más útil posible. Ahora les quería comentar algunas cositas que son seguramente, esto se los adelanto, de igual manera va a estar informado en la plataforma, todo lo que se vaya decidiendo va a estar informado en la plataforma, pero les quiero adelantar que el parcial va a ser en la fecha que está prevista, el día 14, va a ser por la plataforma, van a ser 20 preguntas de múltiple opción, se va a aprobar con 12 preguntas correctas. El tiempo para contestar el examen va a ser 25 minutos y se van a dividir en 5 grupos.